Radical, para el cierre de bloque, el diputado Rodrigo de Loredo. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que la sensación que tengo es como la de un déjà vu, digamos, ¿no? La sensación que tengo o que se tiene es como la de un déjà vu, un momento ya vivido, un loop, un juego de la oca que avanza 2 pasos, retrocede 1, argumentos que ya di, discursos que ya escuché a lo largo y ancho de todos estos textos legales. Detenerme, presidente, a dilucidar mayores o menores responsabilidades en la demora de estos textos, que ha sido muy extensa la demora, me parece que no conduce a nada. Si ha sido obstruccionismo de una oposición que está siempre presta y lista para impedir que el gobierno avance, o negligencia de un gobierno que carece de expertise, de técnica o de gestión, no nos lleva a ningún lado, señor presidente. Nuestro bloque va a acompañar por una amplísima mayoría estos textos. La versión que viene del Senado de la Ley Bases y va a insistir por una amplísima mayoría con la versión que aprobó esta Cámara de Diputados del paquete fiscal. Y lo vamos a hacer por 5 motivos. El motivo más importante es porque estamos de acuerdo con los contenidos. Delegaciones razonables, privatizaciones necesarias, un cambio en la modernización de la legislación del trabajo para que desasfixie la pesada carga de la litigiosidad que cae en las pymes, un régimen de inversiones, como se mencionó acá, que compra una credibilidad que el país no tiene, que es un dato de la realidad, un cambio de paradigma hidrocarburífero que promete duplicar producción petrolera y gasífera, una recuperación de un impuesto a las ganancias que nunca debió haber sido retirado porque estamos muy por debajo del promedio de la OCDE, de lo que recaudamos por uno de los tributos más equitativos y progresivos que tiene el sistema. La segunda razón, presidente, es por una cuestión de expectativas. Las sociedades, los mercados, para moverse y evolucionar necesitan de la confianza. Me cuesta entender bien tanto argumento opositor cuando cada vez que ha tenido una media sanción estos textos se han sucedido reacciones económicas favorables. No sé cómo es que eso se explica. Tercero, porque no deja de ser un planteo democrático. Es un gobierno que asume, que pide determinadas herramientas, que tiene poco tiempo en el ejercicio, que tiene debilidad parlamentaria y nos parece democráticamente correcto otorgárselas. Cuarto, presidente, el cuarto argumento, no menos importante, para que se acaben los chivos expiatorios, presidente, las culpas asignadas a factores foráneos, para que se haga cargo el que tiene que gobernar. Y quinto, fundamental, para que demos vuelta una página y terminemos esta primera etapa del gobierno, presidente, que nos ha agobiado a todos, me imagino que a ustedes, a nosotros, a la prensa, pero fundamentalmente ha agobiado al ciudadano argentino. Esta primera etapa, presidente, no tengo duda que ha contado con objetivos económicos cumplidos. Una secuencia de baja inflacionaria, una disminución de la brecha cambiaria, una disminución del riesgo país y fundamentalmente una eliminación de los déficits. Objetivos que no es menos cierto que se han logrado con prescindencia de gestión, de priorización, de técnica profesional, porque a esta altura me parece que es innecesario ponernos a discutir si el ajuste efectivamente lo pagó la casta, porque todos tenemos en claro que lo terminó pagando los sectores, lo están pagando los sectores medios y fundamentalmente los adultos mayores, presidente. Las herramientas que nos trajeron hasta acá no van a ser las mismas que se necesitan para afrontar los desafíos presentes y futuros, presidente. La presión devaluatoria, el atraso cambiario, la profunda recesión en todas las áreas de la economía y particularmente, presidente, y ya empiezo a observar, y lo dicen así los estudios de opinión, que la gente sustituye su principal problema, que era el inflacionario, por el problema del desempleo.
señor presidente. El superávit fiscal, ese mantra, lo dije, lo decimos y no nos vamos a cansar de repetirlo, es un medio, no es un fin, y el concepto que tiene que empezar a impregnarnos es el superávit productivo, presidente. La segunda etapa, esperemos y deseamos que tenga gestión, que ocupen los cuadros técnicos que están vacantes o que siguen siendo llevados adelante por funcionarios de otros gobiernos, que empujan los expedientes y que hacen que las cosas pasen. Esperemos que esta segunda etapa, el futuro que se avecina, empiece a cumplimentar esa promesa, ese contrato electoral de rebajar paulatinamente los tributos que gravan nuestras exportaciones. No va a salir la Argentina si no exporta más, presidente. Esta segunda etapa esperemos que cuente con acuerdos con las provincias para ir eliminando gradualmente el peor de los impuestos, que es el de los ingresos brutos. Anhelamos, por eso se insistió acá y tanto lo expresaron con claridad, que se continúe desarmando todos esos formatos proteccionistas, inequitativos, estériles, que ustedes se comprometieron a desarmar, que funcionan como esas antiguas estancias donde los dueños les pagaban a sus empleados con patacones que solamente los podían gastar en las proveedurías de sus propias estancias, señor presidente. Y fundamentalmente la etapa que viene, espero que encuentre el gobierno entendiendo que si no hay inversión en el recurso humano, de ninguna manera hay futuro. Si no hay una inversión educativa, lo dice por derecha y por izquierda el mundo entero, de Occidente y de Oriente. Presidente, no voy a ser más extenso porque se ha dicho todo. Solamente unas reflexiones finales. Nosotros, está claro a esta altura ya, que no queremos integrar su gobierno, presidente. No sé qué les causa gracia. No queremos integrar su gobierno. No nos interesan sus cargos, no nos seducen sus embajadas, no somos obsecuentes, no somos obstruccionistas, tampoco somos los amigos del campeón. Mire, presidente, no somos héroes cuando acompañamos estos textos, tampoco somos villanos cuando diferimos con usted. ¿Por qué apoyamos, presidente? Porque, pese a lo que consideran los de la bancada del frente, de acá no se va a ir nadie solo, presidente. Nadie se va a salvar solo en la Argentina. En este barco estamos todos. O lo empujamos todos para adelante, presidente, o no se sale. Eviten dos trampas. Eviten dos trampas. Las ideologías son necesarias, encuadran conceptualmente la acción. Mucho daño nos hicieron quienes profesaban la ideología de decir que no tenían ninguna. El problema cuando las mismas son el fin. Y todo, de alguna o de otra manera, de cualquier forma y a cualquier precio, tiene que caber en nuestra ideología, presidente. La segunda trampa, los egos. Me preocupa un presidente que se pasee por el mundo dando cátedra de cómo se tiene que salvar la Argentina en vez de aplicar el arte de hacerlo aquí y ahora con gestión, presidente. Me preocupa que se celebren tapas de revistas con notas que en las mismas se habla muy mal del propio presidente, pero se las celebren por la fama. Una humilde recomendación. El país está en vilo por la desaparición de un nene de 5 años, de cual rogamos que no haya caído en una red de trata. Hoy leí en un periódico de mi provincia, el más importante, que en mi ciudad una persona en situación de calle murió de frío durmiendo en la terminal de ómnibus anoche. Amen más y odien menos, presidente. Es muy difícil cambiar lo que no se ama. Y no se ama si no se educa. Ya lo decía un teólogo, un filósofo del siglo IV. Ama y educa, presidente. El liberalismo hizo un aporte histórico al poner al individuo en el centro de la escena. Empiecen a visualizar al hombre entre la muchedumbre, presidente. Empiecen a visibilizar al ser humano entre la gente. Y van a empezar a observar a esos chicos que hoy, ante una situación económica como la que se está viviendo, llegan a su casa y comparten la zapatilla con su hermano para que asista al colegio. A esos abuelos que se están debatiendo
todos los días entre comprar medicamentos o comprar alimentos, esa ama de casa que va a una verdulería y está pidiendo medio pimiento o está haciendo un locro con hueso sin carne, a ese joven que no pisa el aula o ese adolescente que se recibe y se raja de la Argentina. No es pobrismo, no es demagogia, no es populismo, no es romantizar la pobreza, es ternura, presidente, y es humanización. No se puede ser duro contra las corporaciones, ni contra la mala política, ni contra las fuerzas que impiden el cambio, ni contra el gasto que despilfarró nuestro futuro, si no se es blando con las personas que están esperando y bancando con ilusión, que es la esperanza atravesada por el deseo, según Freud. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado de Loredo. A continuación, por el bloque del PRO, tiene la palabra el diputado Sergio Capocci.